Se me ha pedido que haga un puente entre las cuestiones relativas al lavado de activos de origen delictivo y el problema del crimen organizado. Lo primero, digamos, para ser sintético y casi telegráfico y darle la palabra al doctor Ullal, que tiene cosas más importantes que yo, es decir que en la Argentina esta relación está distorsionada. O sea, esencialmente, la comunidad internacional ha diseñado una estrategia para luchar contra un enemigo poderoso, contra una amenaza que tiene por motivo último influir en las decisiones de los gobiernos, en las decisiones del Estado, a los efectos de obtener beneficios económicos para el grupo delictivo. La comunidad internacional pensó que una manera interesante, productiva, eficaz, era, en vez de seguir procurando meter presos a los posibles cabecillas de las bandas organizadas y eventualmente decomisarle algún bien de los que formaban el objeto de la organización delictiva, era interesante atacar el corazón de la organización empresarial que estaba detrás de esta organización organizada. Entonces, finales de la década del 80, comienzo de la década del 90, comienza todo un proceso de estandarización normativa. Naciones Unidas, en primer lugar, con sus convenciones, la Convención de Viena, la Convención de Palermo, y el GAFI como brazo ejecutivo, como task force, destinada justamente a golpear contra las organizaciones empresariales del crimen organizado. Particularmente en aquella época, lo que le dio legitimidad política internacional a este movimiento fue el nexo con el tráfico ilícito de drogas. Esencialmente ahí estaba nucleada la problemática. El lavado de activos, como problema internacional, se pensó orientado a el combate de los activos que provenían del tráfico ilícito de drogas, particularmente en aquella época del gran apogeo de los cárteles colombianos. En este proceso de estandarización global, obviamente la Argentina, por diferentes motivos, ingresó como miembro pleno a estas organizaciones, era miembro obviamente de las Naciones Unidas, ingresó como miembro pleno en el año 2000 en el GAFI, y justamente lo que hemos podido vislumbrar en este proceso de haber una enorme formalización de las normas internacionales es que tenemos claramente, objetivamente y sin ideologías, una marcada ineficacia. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos 3 condenas en la Argentina por, no digo de cuestiones menores, generalmente se trata de ingreso de divisas al país o casos de tráfico ilícito de poco monto, definitivo, pero 3 condenas, ineficacia importante en materia de decomiso relacionada, y claramente lo que ha habido en este proceso que nos lleva a la ineficacia, que en parte es una consecuencia de la misma, es la clara distorsión, en primera frase inicial, un proceso de distorsión de los objetivos inicialmente planteados por la comunidad internacional y a los cuales adhiere la Argentina. Distorsión porque el gobierno, claramente el gobierno actual, ha entendido, pero los gobiernos anteriores pueden haber cooperado en esta situación, el gobierno actual ha entendido que la política de control del lavado de activos es un excelente mecanismo para otras finalidades. A esto le agregamos la problemática más que importante de la financiación del terrorismo, donde ahí vemos otra distorsión más que notoria. Entonces, vemos que el control del lavado de activos es un interesantísimo instrumento en manos de un gobierno que no está mirando la problemática inicial del crimen organizado, lo dice también el comandante general Espadaro. Ha dicho, bueno, esto sirve para el control fiscal. Acá, el control del lavado de activos, los procesos de debida diligencia de la clientela, la investigación sobre el origen de los fondos, la construcción del legajo de cada uno de los clientes en una
enorme cantidad de instituciones donde los ciudadanos tienen relaciones y depositan sus activos, permite justamente hacer un control fiscal más que importante. Y además, ya que estamos, que nos da soporte a los problemas de orden fiscal, podemos controlar el ingreso y el egreso de las exportaciones, y de paso, ya que está, como no viene mal, controlemos el precio de la divisa extranjera que se llama dólar y que todo el mundo codicia de manera significativa, inclusive yo mismo. Entonces, interesante ver, porque esto es objetivo, digamos, tenemos organizaciones dentro del cuadro estatal que han recolectado una impresionante cantidad y significativa información de todos los ciudadanos. Tenemos 3 condenas por crímenes que eventualmente están vinculados al narcotráfico, y después una enorme cantidad de información suelta por ahí que nos indica claramente que hay factores que estos organismos del Estado directamente no detectan, no identifican ni tienen interés eventualmente en hacerlo. Entonces, como digamos el diablo mete la... Aprendimos rápidamente cómo distorsionar un sistema inicialmente legítimo, dijimos, bueno, pero podemos hacer lo mismo en materia de financiación del terrorismo. Ya que estamos, nos dieron, la comunidad internacional nos recomendó de buenos términos al principio, como miembros hermanos, y después nos obligó con toda la fuerza a que teníamos que tener resultados también en materia de financiación del terrorismo. Ahí tuvimos un poco más complicado, dijimos, bueno, ¿qué resultados presentamos? Bueno, terroristas de los de la Convención de Naciones Unidas del año 99 no estamos consiguiendo identificar, pero como tenemos terrorismo de Estado en la Argentina, podemos pensar, si no le aplicamos a los terroristas de Estado, la medida de congelamiento de fondos, y entonces se dispusieron una importante cantidad de medidas de congelamiento de activos, eventualmente a prófugos de la justicia en causas de lesa humanidad, porque estos son los terroristas autóctonos que hemos descubierto en este último tiempo. Entonces, nuevamente, digamos, ¿cómo probamos el nexo entre los mandatos legales en función de lo que nos dice nuestra ley? Terrorismo, actos de terrorismo tenemos eventualmente a partir del 2007, una ley en la que yo estuve encargado de hacerla, asociaciones ilícitas terroristas, que fue sancionada en el Código Penal, después la modificamos en el 2011, encontramos una figura un poco más abierta, pero eventualmente le podemos imputar terrorismo a actores que eventualmente puedan cometer los actos descritos por la ley, no a actores terroristas eventualmente que podemos calificar como terroristas, que fueron juzgados o están siendo juzgados por crímenes que eventualmente son crímenes horrorosos, malos, terribles, como podemos calificarlos: homicidios, torturas, robo de niños, etcétera, etcétera, pero no el calificativo jurisprudencial de terrorismo. Resumidas cuentas, digamos, nueva distorsión objetiva, no estoy haciendo valoraciones, en su caso estoy haciendo la valoración en el análisis de cómo se puede distorsionar exitosamente un sistema inicialmente legítimo. Consecuencia de esto en el plano internacional, porque eventualmente alguna consecuencia debería haberse producido. Bueno, la consecuencia es que la comunidad internacional, que instó a la Argentina a realizar todo este tipo de acciones, en un momento la colocó en una lista gris porque dijo, bueno, tu sistema no funciona, no sos eficaz. Pero en ese reclamo internacional, el GAFI particularmente, y la comunidad internacional en su conjunto, se olvidó inicialmente de una premisa esencial acerca del problema de la legitimidad del sistema. Le dijo, no sos eficaz. Entonces, si escindimos la legitimidad de un sistema del problema de la eficacia, o del problema de la eficacia, del problema de la legitimidad, digamos, ese es el vector clarísimo para distorsionar un sistema. Entonces, ¿qué se le dijo a la Argentina? Queremos resultados, y nos olvidamos de decirle, pero queremos resultados en relación al crimen organizado transnacional, que es lo que eventualmente le dio legitimidad al sistema. Gafi se olvidó de esta parte inicialmente.
insistió tanto en los procesos de formalización jurídica e institucional, crear instituciones, dictar leyes y todo lo demás, para combatir que no, lo que quieras, pero crea todos los sistemas y después nos olvidamos del problema de la legitimidad. Entonces esto tiene que ver mucho con lo que estaba escribiendo Ricardo inicialmente en esta materia. El sistema antilavado no sirve en la Argentina para luchar contra el crimen organizado, a pesar de que reconocemos internacionalmente que tenemos graves problemas de corrupción pública, de contrabando y de narcotráfico. Está reconocido en todas las evaluaciones internacionales, es objetivo también. No es que yo miro la televisión, me cuentan y yo vengo a repetir lo que me dicen en la televisión. Esto está en todos los documentos internacionales que ha producido la Argentina junto con sus evaluadores globales. Finalmente, entonces, aquí la comunidad internacional acaba, este problema no es únicamente argentino, digamos. Cada país le encuentra la vuelta para cumplir con sus mandatos originales, pero cuando puede distorsiona el sistema. Claro, es tan altamente rico, tan altamente importante lo que ha producido el sistema de control del lavado de activos y contra la financiación del terrorismo, esencialmente enorme cantidad de información sobre los ciudadanos, sobre cada uno de sus movimientos patrimoniales, que, claro, los gobiernos cuando pierden de rumbo, cuando su ciudadanía no tiene claridad de cómo controlar a sus dirigentes, y sobre todo, que es lo que quiero hacer hincapié, cuando sus dirigentes pierden de vista, cuando hablo de dirigentes no digo solamente la clase política, estoy hablando de los dirigentes en todos los niveles de responsabilidad de la sociedad, pierden de vista la gravedad de la amenaza del crimen organizado, los gobiernos finalmente tienden a mal utilizar y a distorsionar estos sistemas que acabo de señalar. Simplemente, Ricardo me apagó la computadora, así que simplemente quería traerles un poco la introspección del Grupo de Acción Financiera, que ha tenido que también reconocer su fracaso. Hemos estado 20 años insistiendo en los procesos de estandarización jurídica, política, y los resultados son magros, y en algunos países groseramente peligrosos los resultados. Entonces, ahora acaba, y esto es un poco lo que quería simplemente ponerle como punto de partida para que lo discutamos, acaba de reorganizarse toda la plataforma de las recomendaciones internacionales. El GAFI acaba de lanzar un nuevo documento de 40 recomendaciones que se refiere a el problema de las evaluaciones nacionales de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Sintéticamente, la recomendación 1 de GAFI dice, no dice como antes, criminalice el lavado de dinero, criminalice a los países, no criminalicen la financiación del terrorismo, decomise sus activos, congele los fondos terroristas. La recomendación 1 de GAFI dice, esencialmente, los países deben necesariamente, para ser eficaces con sus sistemas, realizar una clara evaluación de sus riesgos. O sea, ¿cuáles son los factores que eventualmente producen dinero a lavar en un sistema? O eventualmente, si hay actividades terroristas, ¿cuál es el nexo entre las financiaciones posibles y esas actividades terroristas? Entonces, a partir de la recomendación 1, cada país deberá hacer, a partir de la fecha, justamente una evaluación nacional de riesgo donde pueda claramente, bueno, identificar estos riesgos. No sé si María me estará a mano para darme una mano con esto. Concretamente, ¿qué es lo que está diciendo GAFI? En primer lugar, una nueva conceptualización. Sí, esta es una guía que el GAFI nos ha brindado. Particularmente soy el evaluador nacional de riesgo de Paraguay. Y estamos trabajando justamente en Paraguay, es un ejemplo, uno de los primeros ejemplos en el mundo donde Paraguay está trabajando con esta consigna. Acabamos de hacer una evaluación nacional, una estrategia nacional para el Paraguay, y ahora estamos trabajando con la evaluación nacional de riesgo. Me permito, a partir de esa base fáctica concreta,
Lo que el GAFI está diciendo es, bueno, antes de pensar que son delitos, el lavado de activos y la financiación del terrorismo, debemos pensar que son riesgos. Esencialmente, ¿qué significa un riesgo? Un riesgo está dividido por tres vectores o tres factores. En primer lugar, es una amenaza. En segundo lugar, implica una vulnerabilidad e implica una consecuencia. Esencialmente, los países lo que deben hacer cuando piensen en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo es decir, designar, identificar, evaluar, comprender cuáles son los factores capaces de producir un daño en el sistema determinado. ¿Cuáles son los grupos? ¿Cuáles son las personas? ¿Cuáles son las organizaciones que son capaces de realizar actividades que producen activos ilícitos? Y esto hay que identificarlo claramente. En segundo lugar, como estaba señalando Ricardo, una vez detectado realmente cuáles son las principales amenazas que tiene un país en esta materia, tratar de descubrir cuáles son las vulnerabilidades que tiene el sistema. Voy a controlar a los laboratorios que hacen efedrina. ¿Con qué lo voy a controlar? Si he desmantelado al Estado. Si para hacer una inspección en un laboratorio tengo que pedirle permiso al portero de la Cedronar, después tengo que navegar y tengo que nadar en el Río de la Plata, volver y finalmente a los 4 meses le vamos a decir al laboratorio que lo vamos a inspeccionar. Estoy dando un ejemplo, digamos, hay 20.000. Entonces, vulnerabilidades en relación a las amenazas. Si el narcotráfico es una amenaza, ¿cuáles son las agencias estatales y cuál es el enlazamiento que se produce con el sector privado para que esta amenaza no pueda aprovecharse de esta debilidad coyuntural o estructural del Estado y del sector privado? Y finalmente, en la medida de lo posible, una evaluación del impacto o de la consecuencia final que producen los activos que están siendo lavados en el sistema. Porque finalmente, si no tenemos esta mensura, no podemos ir fantaseando en relación a que todo es producto del lavado de activos o finalmente nada es producto del lavado de activos. Entonces, el GAFI, digamos, está diciendo rápidamente a los países que en la evaluación que viene, lo primero que deben presentar rápidamente es una evaluación nacional de riesgos. Y esta evaluación nacional de riesgos no solo alcanza a los factores estatales, sino alcanza a todos los elementos de la sociedad moderna, de la economía, o sea, los actores de la economía real y financiera, que deben también participar en esta determinación. Yo no voy a extenderme demasiado porque el tiempo es oro, le voy a dejar la palabra al doctor Usal, pero sí quiero señalar que nuestra tarea como grupo, de manera individual, que está en contacto con el resto de la sociedad, es realmente decirle, indicarle a nuestros dirigentes, a todos los niveles, que este es un problema central para la Argentina. Si la Argentina no produce un pensamiento estratégico en relación a estos temas, digamos, el camino es oscuro. Tenemos ejemplos muy cercanos donde las decisiones estatales de su gobierno están altamente comprometidos por las mafias que están ya tienen dominio territorial en los países. De modo tal que nuestra tarea es concientizar claramente que debemos producir un pensamiento estratégico en nuestros gobernantes. Tal vez uno de los gobernantes de hoy tiene los oídos bastante tapados, están sordos, pero sí pensando en la Argentina que se está gestando y que se tiene que gestar y donde tiene que haber una clara conciencia de que este tema es un tema prioritario para la Argentina. Prioritario, debe estar en el top 5, en el top 10, top 5 me gusta más, pero en el rango quinto dentro de los temas prioritarios porque le permite mirar las amenazas concretas que pueden comprometer altamente a nuestros dirigentes políticos, que van a privar de las decisiones en el futuro, y eventualmente también es un factor de integración global de manera muy productiva, donde la comunidad internacional va a ver con muy buenos ojos una modernización, una globalización de nuestras prácticas políticas e institucionales en este sentido. Así que nuestra tarea es concientizar en todos los lugares que podamos sobre la necesidad de abordar estos temas de esta manera en función de los riesgos, con toda la responsabilidad que eso implica, y quizás de esa manera podamos lograr
mayor eficacia, porque ahí sí, cuando determinemos cuáles son los factores que vamos a tratar de mitigar, vamos a encontrar en primer lugar a los problemas del crimen organizado y no los problemas fiscales del ciudadano común, y podamos alcanzar un grado de eficacia. Una eficacia que siempre tiene que estar anudada, atada, articulada con el problema de la legitimidad central. ¿Quiénes son los actores que vamos a tratar de golpear con la prevención, la represión del lavado de activos y la financiación del terrorismo? Esta es la misión que tenemos. Muchas gracias.